Y amigos queridos, es día jueves 16 de septiembre, aquí está la edición del Comercio TV en esta mañana, mi querida Dianita. Así es, Robert, amigos televidentes, buenos días a quienes se integran a esta hora 6:56. Siempre gracias por permitirnos informarles. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestro sitio de trabajo, está circulando en todo el país. Los principales titulares de este día dice: el gobierno dialogará con FUT y organizaciones civiles. Los cambios en el MIES y en agricultura buscan un acercamiento más efectivo. Crudo, producción baja 30.000 barriles diarios en un año. ¿Quién me atropelló? Por la Plaza de Toros continúa libre, dice la ciudadana que fue atropellada por los videos que se expusieron. Hermanos probaron la vacuna china durante 3 meses. Estos son algunos de los principales titulares del diario El Comercio, que ya está en circulación en todo el país. Y arrancamos ya de inmediato con la información. Nuevos ministros fueron posesionados en el Palacio de Gobierno. Pedro Álava González estará al frente del Ministerio de Agricultura tras la salida de Tangi Vera. El presidente se refirió a varios puntos, como por ejemplo la ley de creación de oportunidades y la situación carcelaria. Las nuevas autoridades del gabinete fueron posesionadas en el Palacio de Carondelet. Es así que Esteban Bernal será el nuevo titular del MIES en reemplazo de Mae Montaño. Orientada a servir a los ecuatorianos que más necesitan de la mano del Estado. Pedro Álava González será el nuevo ministro de Agricultura en reemplazo de Tangi Vera. Pablo Arosemena Marriott, el nuevo gobernador del Guayas en reemplazo de Vicente Tallano. Otro de los nuevos rostros, Matías Abad Merchan, será el nuevo gobernador de la SUAY. Y Francisco Cepeda, el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, en reemplazo de Jorge Enrique Madera. Tenemos que luchar contra la corrupción, especialmente en la administración de hospitales, especialmente en los procesos de adquisición de medicinas, para que estas medicinas lleguen a quienes la necesitan y sean adquiridas por el Estado ecuatoriano al precio justo y correcto. El presidente también nombró a Diana Praes como la directora de la Unidad del Registro Social. Aquí se tomó juramento de los nuevos integrantes del gobierno. Aprovechó entonces el jefe de Estado para recordarles el código de ética. No parientes en el gobierno. No se puede llevar a cabo contratación pública con empresas donde trabajen parientes de los funcionarios de gobierno. Y se pronunció sobre la ley de creación de oportunidades que en los próximos días presentarán al legislativo. Pronto iremos a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley laboral y no tenemos que achicarnos. Habló de varios temas. Se refirió al proyecto de lucha contra la desnutrición infantil y también se refirió a la situación carcelaria, que van a hacer una inversión cercana a los $80 millones para tecnificar los controles. Informó Marilyn Caramillo. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, dio detalles de los beneficios del proyecto de ley del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Esta ley, que ya fue entregada a la presidenta de la Asamblea, busca garantizar la seguridad de los jubilados de esa institución. Cambios ya en el gabinete. Fue el Consejo Directivo del ISFA quien dio a conocer los beneficios del proyecto de ley del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Contamos con un sistema de seguridad duradero, estable, transparente y equitativo que brinda prestaciones adecuadas, servicios sociales eficientes y pensiones de calidad a todos los afiliados y sus familias. Y se garantiza que no exista el déficit en el sistema y que no se produzca una afectación en los aportes de los afiliados. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, fue claro en decir que esta no se aplicará para los actuales pensionistas, sino para las nuevas generaciones. Fue en este marco que el ministro de Defensa, Fernando Donoso, criticó a la ley Patiño. Esta ley que fue creada por el anterior ministro de esta cartera de Estado, Ricardo Patiño, y que fue declarada inconstitucional. Esa era una ley perversa que, de seguir en vigencia, según los estudios actuariales que hemos realizado, significaba la quiebra del ISFA no más allá del año 2030, con un déficit de 2.900 millones, un gasto de todas las reservas
y un aporte que obligadamente debía dar el Estado superior al 73%. Y es por eso, dice, que la Corte Constitucional dispuso se prepare un nuevo proyecto de ley, mismo que ya fue entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. La presidencia de la Asamblea debe tramitar este proyecto y debe debatir y aprobar la ley en el plazo establecido en los procedimientos parlamentarios. Según el ministro, con aprobación de esta ley se garantizará por lo menos 50 años más de permanencia del ISFA, informó Ismenia Solórzano. Y el presidente Guillermo Lasso cumplió agenda en Chimborazo. Aquí entregó recursos para proyectos de la población, 2.8 millones para electricidad y más de $620.000 para provisión de agua potable. El jefe de Estado hizo un llamado a la unidad por las movilizaciones de este miércoles. Que está cumpliendo con todo lo ofrecido en campaña, dijo. Y es que la mañana de este miércoles el jefe de Estado informó sobre el financiamiento de algunos proyectos de agua potable y electricidad que se desarrollarán en Chimborazo. Ya hicimos el primer desembolso de $628.000 de la inversión de $1.700.000 para el proyecto Torre Pampalán. Así es, el proyecto de agua regional beneficiará a los sectores por unos 50 años. Que abarcamos 8.500 usuarios beneficiarios, señor presidente. Eso en cuanto al agua, pero ¿qué pasará con la electricidad? Se está gestionando la dotación de energía eléctrica para 14 comunidades, añadieron. Para la ejecución de 29 obras eléctricas y de alumbrado público en la provincia de Chimborazo, que benefician a más de 10.000 personas. El jefe de Estado aquí recibió un poncho en medio de los aplausos de los indígenas. Estuvo presente incluso el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, con quien protagonizó un confuso incidente cuando Quispe, en abril pasado, en plena campaña electoral, no permitió el ingreso de una caravana de Creo a Guamote. Pero al parecer, esas diferencias ya están superadas. La calamidad política, la diferencia, la necesidad y la pobreza nos dan la oportunidad para ser valientes y superar cualquier conflicto de diferencias. Al finalizar el evento, el presidente hizo un llamado a la unidad cuando desde las organizaciones indígenas convocaron a movilizaciones, pero ellos en Chimborazo tienen su postura. No vamos a estar saliendo a las calles haciendo proselitismo político, porque el diálogo es el mejor remedio. Informó Marilyn Caramillo. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para conocer el informe sobre la proforma presupuestaria del 2021. La mayoría de bancadas se han pronunciado para enviar observaciones al Ejecutivo. Le contamos. Para este jueves 16 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para tratar la proforma presupuestaria 2021 enviado por el Ejecutivo. Más que debatir la proforma presupuestaria, lo que va a hacer el Pleno de la Asamblea Nacional es conocer esta proforma y conocer el informe que aprobó la Comisión de Régimen Económico hace 10 días aproximadamente. En función de este informe, lo que se conocerá son estas observaciones que son de índole menor, digamos, que se enviarán finalmente al Ministerio de Finanzas para ya poner en vigencia la proforma presupuestaria. Pachacutic, UNES y PSC señalaron en días pasados que no aprobarán dicha proforma. Los pronunciamientos de algunos jefes de bancada es observar la proforma. Solo tenemos dos, aprobar u observar. Entonces se han pronunciado en que se va a observar la proforma presupuestaria. Pero a criterio del asambleísta Vilma Andrade, negarse a esta proforma no tendría mayor sentido. Y creo que hace falta una mayor lectura en el orden político, entendiéndose que esta proforma es prorrogada y por lo tanto obedece a un plan de desarrollo del anterior gobierno y además su ejecución es apenas 3 meses más. Sin embargo, hay cifras que no convencen a todos. Bueno, hay varios rubros, me estoy refiriendo a la proforma o al plan cuatrianual. Por ejemplo, en el tema de producción petrolera, el gobierno dice que va a duplicar a 1 millón de barriles la producción y de hecho, desde mayo, desde el 24 de mayo, se han perdido 40.000 barriles en producción petrolera. Es algo que yo he pedido explicaciones al ministro, creo que por eso también está con tarjeta amarilla ese ministro. Pero en la proforma se dice que solo va a crecer al 8%. Las observaciones deberán ser analizadas por el Ejecutivo y nuevamente remitidas al Legislativo. Si en una segunda instancia no se aprueban, pasarían directo por el Ministerio de la Ley. Informó Valeria Navarro. Al retornar,
La Fiscalía General del Estado solicitó que Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito y un familiar de este, sean vinculados a la instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita. Les estaremos contando en un momento. A la pausa, ya venimos. La Fiscalía General del Estado, amigos, solicitó a que Sebastián Yunda, el hijo del alcalde de la ciudad y un familiar de este, sean vinculados a la instrucción fiscal, esto por el presunto delito de asociación ilícita, donde otras 6 personas también son procesadas. En el complejo judicial norte de Quito, un juez de garantías le dio la razón al empresario chino Wang Jinglong y no acogió el pedido de la Fiscalía que se le dicte prisión preventiva por supuestamente incumplir las medidas cautelares. La Fiscalía, de manera maliciosa, nos dijo a toda la ciudadanía que mi defendido no se había presentado en la audiencia de hoy. Primero dijo que no se había presentado, presentamos la documentación original, luego dijo que sí se había presentado y dudó de la veracidad de los documentos de la misma Fiscalía, dudó de la veracidad de sus compañeros de Guayaquil. Entonces, frente a todas las pruebas manifestadas y evacuadas, el juez, como juez garantista que es, no dio paso al pedido de la Fiscalía. Jinglong deberá presentarse 3 veces a la semana en la Fiscalía del Guayas, no puede salir del país y continuará con el grillete electrónico. A su esposa Nancy Gaibor tampoco se le dictó prisión. El señor juez no aceptó el pedido de Fiscalía, le conminó a que actúe con objetividad y que trate de informar de acuerdo a lo que consta dentro del expediente, manteniendo las medidas que pesan actualmente. Pamela Novoa es otra de las procesadas en este caso. Doctor, ¿aquí hay asociación ilícita? Yo no sé cuál es la asociación ilícita, porque la asociación ilícita dice cuando 2 o más personas se unen para cometer delitos. Aquí primeramente no se conoce ninguno de los procesados, se conocen 3. Esto mientras a través de su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado informó que ha solicitado se fije fecha y hora para la vinculación de Sebastián Y y César Y a la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita, en la que actualmente se investiga a otras 6 personas, entre ellas exfuncionarios del municipio de Quito, informó Héctor Romero. Y un nuevo escándalo de presunta corrupción en el Cabildo quiteño involucraría al concejal capitalino Orlando Núñez y sus asesores. Los denunciantes aseguran que habrían entregado un monto de dinero para agilitar los trámites de legalización de una compañía de taxis. Fue en la sesión de la Comisión de Movilidad de este miércoles 15 de septiembre que los denunciantes expusieron el caso. Dicen que desde noviembre del 2020 los representantes de la compañía de taxis Sangay S.A. habría tenido conversaciones con personal cercano al concejal Orlando Núñez, quienes supuestamente les ofrecían ayudarles en su proceso de legalización a cambio de dinero. Un socio de nosotros se nos vino a presentar al señor Mauricio Núñez y a la doctora Janel Lascano, que nos iban a ayudar para poder obtener nuestro anhelado permiso de operación. Se quedó en la primera conversación que nos iban a cobrar $800. Indican que inclusive les habrían solicitado una donación de víveres para la entrega de kits solidarios por la pandemia. Con esto de la pandemia, los señores Núñez, para que me supo manifestar que para que la compañía sea un poco más vista, que les ayudemos al municipio para las entregas del kit solidario, con unas compras de unos 10 quintales de arroz, 10 quintales de azúcar y unos 10 quintales de papas. Los acuerdos a los que habrían llegado, dicen los denunciantes, les llegó a entregar un total de $10,000 al hermano y la asesora del edil en mención. En la primera entrega, nosotros le entregamos al señor Mauricio Núñez $5,000 en efectivo. La segunda parte, mi gerente le hace una transferencia de $5,000 a la doctora Janel Lascano. Concejales capitalinos reprocharon este presunto hecho y dicen que se pedirán los informes pertinentes en el seno del Consejo Metropolitano para evidenciar si la compañía de taxis involucrada está en un proceso de regularización y verificar la denuncia. Estamos elaborando un grupo de concejales pedidos concretos para que se nos indique si esta cooperativa de taxis realmente estaba en un proceso de regularización para que le den cupos. No es posible que esto siga ocurriendo, tiene que esto ser denunciado en la Fiscalía. Este medio de comunicación intentó contactarse con el concejal Orlando Núñez, como con los demás involucrados, pero indicaron que en las próximas horas emitirán un pronunciamiento al respecto. Informó Mauricio Sánchez.
La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio en calidad de autores del supuesto delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 6 personas más por la presunta comercialización de pruebas para COVID durante la emergencia sanitaria. Veamos. Luego de varias dilataciones legales se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por supuestas irregularidades en la comercialización de pruebas rápidas para COVID-19. Se ha exigido que se cumpla con la garantía constitucional de que las personas sean juzgadas por jueces imparciales y competentes. En tal sentido, ha habido una serie de recusaciones a los jueces que han venido conociendo esta causa, por lo cual se ha ido retardando la misma. El proceso inició el 12 de agosto del 2020 por el presunto delito de delincuencia organizada, donde están siendo procesados el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Dalo Bucaram es parte de la defensa técnica. ¿No es delito el vender pruebas o comercializar? Contéstemelo usted. ¿Era delito que las venda o que las regale el señor Lazo? ¿Era delito que las regale el señor Nebot? Una acción entre privados, ¿por qué tiene que ser un delito? De acuerdo a la tesis de Dalo, al contrario de ellos ser los supuestos infractores de la ley, son las víctimas de los israelitas. Jacobo Bucaram, al igual que los otros procesados que intentaron vender pruebas COVID como lo hizo la mayoría del Ecuador durante la pandemia, jamás se concretó porque estos señores estafaron no solo a Jacobo Bucaram sino a otros, inclusive con credenciales falsas de la vicepresidencia de la República y de la DEA. La Fiscalía los señala como responsables de haber planificado y ejecutado actividades ilícitas de marzo a octubre del 2020, durante la emergencia sanitaria. Diego Córdoba defiende a Leandro Berrones, ex agente de tránsito del Distrito Metropolitano de Quito. En el primer día de audiencia se analizaron posibles nulidades y violaciones constitucionales. Los jueces han hecho caso omiso a la disposición constitucional que nadie puede estar privado de la libertad más de un año en este tipo de delitos sin tener una sentencia. En total 8 personas investigadas, entre las que está el israelí Zeyman Oren. Y para todos, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio en calidad de autores, recibiendo el rechazo de los procesados. Para usted hablar de delincuencia organizada, usted tiene que darme líder de la organización, roles, tiene que darme temporalidad, tiempo, tiene que darme la decisión de cometer delitos más arriba de 5 años y tiene que darme el beneficio económico producto de la organización. Se prevé que la diligencia legal se extienda hasta el viernes, informó Héctor Romero. Y la Contraloría General del Estado confirmó una glosa solidaria por 8.7 millones de dólares en contra de un exfuncionario de Petroecuador y la empresa venezolana PDVSA como resultado del examen especial a la ejecución de un convenio de intercambio de crudo por productos derivados entre ambas entidades. El documento señala que Petroecuador no tomó acciones en su momento y de manera oportuna que permitan analizar alternativas legales en cuanto a la vigencia y finiquito del convenio del intercambio y sus contratos. El asambleísta de Izquierda Democrática, Egner Recalde, señalado por presuntamente solicitar dinero a miembros de su despacho, desmiente sus acusaciones en su contra y asegura que quienes intentan sacarlo de la asamblea tienen intereses oscuros. El asambleísta de Izquierda Democrática Egner Recalde respondió a las denuncias presentadas en su contra. Esto luego de que su propio partido denunciara a su asesor ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de concusión. No he participado en ningún acto de corrupción, no he solicitado diezmos a nadie. La bancada de Izquierda Democrática habría recibido un CD con audios en los que el asesor del asambleísta Recalde habría solicitado dinero a miembros de su despacho. Desconozco esos audios, pero lo único que me informaron que van a hacer una actividad en Navidad y van a alquilar un local, lo cual yo desconozco si han solicitado algún tipo de dinero. Y en lo personal no lo he solicitado. En otro audio podemos escuchar al asambleísta confirmando el hecho de que ha recibido estos dineros por parte de su despacho y en el que está nuevamente aclarando de que hay que cobrar. Mis asesores me han manifestado de que no es mi voz. Además, el que nada debe, nada teme. Y estoy dispuesto a someterme a las investigaciones que sean del caso. Contra el asambleísta se presentó una denuncia en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional para que se lo investigue. Por incumplir con sus funciones, tal como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por recibir
dineros por funcionarios, parte de su despacho. Nosotros hemos conversado también con algunos miembros del despacho y nos han confirmado esto. Este sería otro de los casos de presuntos actos de corrupción que suena en la Casa Legislativa. No puede la Asamblea Nacional cada semana salir con un escándalo más de corrupción. Y estos escándalos deben ser investigados con toda la celeridad que el caso merita. Egner Recalde, quien lleva 35 años en Izquierda Democrática, insiste en que no renunciará al partido y asegura que detrás de su puesto existen intereses oscuros. Informó Valeria Navarro. Juez negó acción de protección para dejar sin efecto el reglamento elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto para la designación del Contralor General del Estado. La medida fue presentada por el abogado Emiliano Donoso Vinuesa. El juez de garantías jurisdiccionales en este caso ha obrado conforme a derecho. Lo veníamos advirtiendo porque realmente la acción de protección tiene un propósito constitucional muy noble y no vale que ningún oscuro propósito trate de manchar el concurso, y no es el único embate que sea, pero que tengan la seguridad estos pequeños grupos que son bastante aislados, que mientras el Consejo tenga institucionalidad, tendrá quien lo represente, quien lo defienda, y obviamente no vamos a permitir que esto trate de manchar la institucionalidad y los concursos que se están practicando en este momento. Y tras la censura y destitución de Freddy Carrión, Zaida Rovira seguirá como defensora del pueblo subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a una nueva autoridad encargada y convoque a un concurso público para seleccionar al titular definitivo. Una vez que la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión como defensor del pueblo, Zaida Rovira seguirá al frente de la institución hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a una nueva autoridad encargada, mientras se realiza el concurso público para nominar al titular de la institución de derechos humanos. En consecuencia, pues la acción de personal de subrogación que tengo yo a mi favor es hasta el 17 de este mes. Estamos esperando, repito, como siempre vamos a ser muy respetuosos de lo que los órganos competentes decidan al respecto. El hecho es que en la ley de la Defensoría del Pueblo no se establece un procedimiento para nombrar un encargado de la Defensoría hasta la designación del titular. Según la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, tomarán una decisión en los próximos días. Aún no tenemos un nombre establecido. En los próximos días, si esto se da, tendríamos que ya analizar ese tema. Mientras que en sesión de este miércoles, el organismo resolvió disponer al Departamento Jurídico que realice un informe sobre la situación de la Defensoría del Pueblo. Respecto a la aplicación de la Constitución y la Ley de la Defensoría del Pueblo en el artículo 15. En ese sentido, es importante contar con este sustento jurídico para avanzar en la solución definitiva a este tema. Hasta que se defina qué persona quedará a cargo de la institución, Zaida Rovira señaló que seguirá trabajando y rechazó las declaraciones de Freddy Carrión, quien aseguró que la Defensoría habría sido repartida a grupos políticos. Decir que se está repartiendo la institución, que se ha entregado puestos, que se ha despedido al 80% del personal, es totalmente falso. También mencionó que encontró algunas irregularidades en la Defensoría cuando asumió funciones. Informó Priscila Cadena. Pachacútec no mantiene una decisión conjunta dentro de la bancada legislativa, algo que preocupa a los otros partidos políticos al momento de tomar las decisiones mayoritarias. El juicio político contra el ex defensor del pueblo Freddy Carrión evidenció que el bloque de Pachacútec carece de decisiones orgánicas. En horas de la mañana se anunció que todos los asambleístas votarían a favor de la destitución y censura del funcionario, y cuando llegó la hora, 14 asambleístas de Pachacútec se abstuvieron. Ustedes han visto las últimas votaciones, hemos votado de manera conjunta, a veces dividido la bancada. Ese es el procedimiento, nosotros no para nada somos autoritarios. Se toma una decisión, los asambleístas sí que toman también su posición personal, nosotros la respetamos, aunque muchas veces la compartimos, pero el bloque sigue unido, vamos a seguir trabajando juntos. La postura de Pachacútec dificulta las negociaciones que existen en el interior de la asamblea cuando se trata de sumar mayorías. Sí, es lamentable y estamos evaluando también ese actuar del movimiento plurinacional Pachacútec, el cual tenemos
un acuerdo que lo hemos denominado Minca por la justicia social con libertad. En la mañana dicen una cosa y en la tarde lo ratifican y en la noche actúan de diferente manera. Los presidentes del bloque oficialista y de Izquierda Democrática solicitarán una reunión con el representante de Pachacutic, Rafael Lucero. Esto debido a que ya están próximos a llegar a la Asamblea leyes en materia laboral y tributaria. Y es un poco la dinámica que vive la Asamblea Nacional, una dinámica donde son mayorías que se van movilizando, pero que el día de hoy sí vamos a tener que entender qué está sucediendo en Pachacutic para poder tomar decisiones en función de lo que viene. Informó Valeria Navarro. Más adelante, amigos televidentes, jóvenes que rindieron el test Transformar recibieron sus calificaciones. Al regresar les contaremos detalles de estas y otras noticias. Acompáñenos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El reglamento de control y uso de drones establece que estos dispositivos sean utilizados a una distancia de 150 metros de las cárceles del país. La Dirección General de Aviación Civil espera que pronto se amplíe y modifique la actual normativa, mientras que el SNAI anuncia los primeros reclusorios que tendrán los inhibidores. Mientras se aclara entre el SNAI y la Policía Nacional si en las explosiones el pasado lunes en la cárcel regional de Guayaquil se utilizaron o no drones. En la Dirección General de Aviación Civil indican que esto es solo un aviso de los grupos delictivos. De lo que ocurrió hace pocos días no es una advertencia de lo que puede hacer un equipo de estos con mal utilizados. ¿Qué pasó allí? Está sujeto a un proceso de investigación, ¿no? ¿De la edad? No, viene la Fiscalía. Desde hace menos de un año se encuentra vigente el reglamento sobre la operación de aeronaves pilotadas. Entre ellas están las a distancia o drones, que en las regulaciones solo tienen registrados a 22 de estos dispositivos y que son específicamente utilizados con fines agrícolas. Y el resto por ahora es ilegal. Lo que se requiere es hacer un ajuste a la regulación. Necesitamos nosotros ver cuáles son las nuevas amenazas. Revisando más detalles de ese documento, se establece que estos equipos tienen prohibido transportar cualquier tipo de armas, dispositivos láser, mercancía peligrosa y material biológico que pongan en peligro la vida de personas, animales o perjudicar a bienes públicos y privados. Líneas más adelante se exige que los drones deben estar a una distancia de 150 metros de los recintos carcelarios del país y que los únicos que pueden elevarse dentro de ese perímetro son los utilizados por el SNAI y quienes están encargados de la seguridad de las cárceles. Pero por acá no existe eso ni los inhibidores, como lo mencionó el director de esa institución, Fausto Cobo. Yo le estoy diciendo, le ratifico, le doy firmado. No hay tecnología antidrones en el complejo penitenciario del Guayas, ni en ninguno del país. El proyecto de repotenciación del sistema carcelario, según Cobo, se incluyen los inhibidores de estos aparatos no tripulados y las cárceles que están por ahora en la lista son el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, la Penitenciaría del Litoral, la Cárcel de la Tacunga, la del Rodeo en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, y la del Turi en Cuenca. 75 millones en 4 años. Y desde luego está la tecnología antidrones, es más, ya está en proceso la de Cotopaxi. Informó Charlie Pisa. Vamos a contarles que la Armada del Ecuador mantiene un monitoreo constante de las embarcaciones pesqueras que ejecutan su actividad muy cerca de la zona económica exclusiva del país. En el siguiente reportaje vamos a conocer cómo se lleva a cabo este proceso. Preste atención. Estas son imágenes de luminiscencia tomadas por la NASA durante la noche. Allí se aprecia la enorme mancha de luz sobre aguas internacionales muy cerca a nuestra zona económica exclusiva. Se trata de las flotas extranjeras que incluyen cerca de 300 buques dedicados a la pesca y cuya aproximación a los límites siempre ha sido denunciado por el gobierno ecuatoriano. Esa es la flota pesquera extranjera, sobre todo de bandera china. Podemos ver que es inclusive más grande que la ciudad de Guayaquil, iluminan más que la ciudad de Guayaquil, y de ahí podemos darnos cuenta de cuánta es la
la cantidad de embarcaciones que están realizando estas actividades pesqueras. Es en la oficina de monitoreo del Comando de Operaciones Navales donde se lleva a cabo la tarea minuciosa de rastrear cada una de estas embarcaciones. Mediante el denominado Sistema de Gestión Marítima y Portuaria constan los datos completos de los barcos y sus respectivos tripulantes, a fin de tener conocimiento de la actividad que realizan y cuál es la zona donde sí tienen permitido el tránsito. Se puede observar y podemos monitorear cuál es su movimiento y cómo se empiezan a desplegar de acuerdo a la época del año, cómo las unidades que estaban en el Atlántico pasan al Pacífico. En esta lucha también se suman gobiernos de otros países como Canadá, ya que mediante acuerdos binacionales ha sido posible contar con herramientas capaces de detectar a ciertas embarcaciones que apagan su sistema de rastreo satelital. Lo que ustedes ven en las pantallas son en tiempo real las embarcaciones nacionales e internacionales que según la normativa internacional deben tener dispositivos de georreferenciación satelital. En caso de detectarse alguna actividad ilícita o que esté al margen de las normativas vigentes, desde esta sala de análisis marítimo proporcionarán información a las unidades tácticas navales y aeronavales de la Armada del Ecuador y ellos procurarán el cuidado respectivo de nuestra zona exclusiva económica. Para poder reaccionar ante alguna situación de actividades ilegales. Informó José Morales. Y en el país, 205.000 jóvenes que rindieron el test Transformar para obtener un cupo en las universidades recibieron sus calificaciones. El secretario de Educación Superior indicó que el puntaje de postulación, que también incluye el promedio del colegio, se publicará en los próximos días. Hace 3 meses, Santiago Gallo se graduó del colegio y por primera vez rindió el test Transformar para acceder a la educación superior. Nos cuenta que con el puntaje que obtuvo desconoce si podrá estudiar lo que siempre quiso. El puntaje recibido fue de 773. Mi sueño desde primero de bachillerato ha sido seguir psicología, pero los puntajes de psicología en las universidades es muy alto. Algunas de las dificultades, dice Santiago, es que fue uno de los miles de jóvenes que no tuvo acceso al simulador del examen, además del reducido tiempo para resolver las preguntas. Y tenías 20 minutos para responder 50 preguntas. Y el tiempo no daba. Diana Sánchez también recibió el puntaje de su examen. Es la tercera vez que intenta obtener un cupo en las universidades. Yo saqué 878. Entonces yo la verdad es que quisiera estudiar emergencias médicas o tal vez psicología clínica. Los jóvenes recibieron un correo electrónico con la calificación del examen, además información con la oferta académica, pero hay dudas de los procesos que se vienen. La verdad es, la fecha exacta no sé cuándo se pueda postular la fecha exacta, porque la mayoría se comunica por medios de redes sociales. En total, 205.000 jóvenes en el país rindieron el test Transformar. Cabe señalar que la nota que recibieron corresponde solo al examen. El secretario de la CENESID informó que oportunamente publicarán la fecha del puntaje de postulación, que se compone también de la graduación del colegio. Las carreras están allí, están ya indicadas cuáles son los cupos que existen en cada carrera, en cada universidad, en qué modalidad. Si bien se incrementó la oferta académica para este año en un 30%, habrá jóvenes que no podrán ingresar a la educación superior. Estaremos alrededor de los 50, 60 mil cupos que no van a poder acceder todavía. Pero ellos vamos a tener un proceso de nivelación. El secretario señaló que cada proceso se publicará en los canales oficiales. Informó Priscila Cadena. Desde el 14 de septiembre, los ciudadanos que renueven su licencia de conducir y no presenten multas ni sanciones durante la vigencia del documento, además de mantener los 30 puntos, podrán beneficiarse del 50% del descuento del costo de este dichoso trámite. Como un incentivo para los conductores responsables que no registran infracciones ni pérdida de puntos en su licencia de conducir, la Agencia Nacional de Tránsito habilitó desde el pasado 14 de septiembre
el descuento del 50% al valor de la renovación del documento, tal como lo estipulan las reformas a la Ley de Tránsito que están vigentes desde el 10 de agosto de este año. La ley nos daba 180 días a la Agencia Nacional de Tránsito para que pongamos en marcha esta bondad de la ley, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho en menos de 30 días, justamente para que la mayor cantidad de ciudadanos que se presenten a la agencia puedan acceder a este beneficio. Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, explica que este beneficio se dará automáticamente al generar la orden de pago en el sistema de la agencia. El sistema está ya parametrizado para que un ciudadano que tenga, que haya conservado sus 30 puntos y no haya sido sancionado, vea reflejado en la orden de pago un valor reducido al 50%. Castro también añadió que además de este beneficio en la renovación de las licencias, está en vigencia el descuento de pronto pago de las multas o contravenciones. A partir del 10 de agosto, si un ciudadano ecuatoriano es sancionado, ya sea por agentes civiles de tránsito municipales, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, fotorradares, Policía Nacional del Ecuador en cualquier vía del país por una contravención de tránsito y cancela su obligación dentro de los 20 días siguientes a la notificación, paga únicamente la mitad de la multa. En tanto a la emisión de licencias por primera vez y la represión de turnos para la misma, desde la ANT expresan que ya se tiene un convenio con el IGM para contar con las especies necesarias y así preparar un plan de reagendamiento hasta diciembre del presente año. Si es verdad que encontramos bodegas vacías de especies en la ANT cuando recién empezó esta administración y que ya había un retraso de 3 meses y un poco más acumulado en la ANT. El contrato con el IGM nos permite contar con 350.000 especies que tranquilamente nos abastecen para todos los ciudadanos hasta el mes de diciembre. Finalizó recordando a la ciudadanía que hasta el 16 de diciembre estará disponible la remisión de las deudas por recargos de intereses para aquellas infracciones de tránsito que fueron sancionadas con la ley anterior. Informó Mauricio Sánchez. Y la industria automotriz registró un aumento en las ventas del 52% en relación al año anterior, con un amplio rango de adquisición de vehículos de origen chino que ya alcanza el 30% del mercado ecuatoriano. Noticias alentadoras para el sector automotor, que según el último balance mostró un aumento del 52% en ventas totales en lo que va del año. Desde la Cámara de la Industria Automotriz se aclara que estas cifras aún son progresivas. Pareciera que el mercado se está recuperando de manera importante y no es así, porque no estamos alcanzando los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces eso me parece a mí que es relevante. Son al menos 100.000 vehículos que se han vendido en lo que va del 2021, cifra que en relación al 2020 no superó las 82.000 unidades. Comparativamente hablando con el año 2019, digamos en la prepandemia, en donde se vendieron alrededor de 130.000 unidades, es decir, todavía el mercado sigue comprimido, todavía el mercado sigue restringido. Las ventas anuales, según cada clase, indican que el automóvil, el camión y la camioneta lideran las listas, con un elevado porcentaje de aceptación de marcas y modelos de origen chino, que ya dominan el 30% del mercado ecuatoriano, y esto se debería a 2 causas. Esa forma de producción con subsidios, salarios, etcétera, en China. Y la otra es que yo creo que el consumidor ecuatoriano en un momento determinado le perdió el miedo a los vehículos chinos. En relación a los vehículos híbridos y vehículos eléctricos, se muestra un bajo porcentaje de adquisición. El representante de la industria recalca que pese al aumento del precio de la gasolina, el automotor a combustión es el preferido. Hasta el año pasado se vendían alrededor de 100 vehículos anuales de vehículos eléctricos, que no es nada. Tienes en el mercado el mismo incentivo para los vehículos híbridos de primera generación, que ya tienen más de 15 años en el mercado, los mismos incentivos que el vehículo eléctrico. Tema de costo, la gente va a preferir un vehículo híbrido y no un vehículo eléctrico. Puntualiza que las gestiones a favor de la competitividad con la eliminación de las partidas arancelarias han permitido que este sector pueda resurgir luego de las millonarias pérdidas económicas en épocas de pandemia. Informó Caterine Aguirre. Al retornar, Afganistán cumple un mes desde que fue tomado por los talibanes y busca ser reconocido por la comunidad internacional. Esto y más te contamos en un momento, ya venimos.